Buenas, como lo hemos estado anunciando, comenzamos con nuestra primera cápsula y hemos seleccionado el personaje del Conde de Saint Germain. Esperamos que sea de su agrado. Buenas tardes. Hoy les traigo una historia que sin duda muchos de ustedes han oído sobre un personaje muy famoso, el histórico Conde de Saint Germain, personaje evasivo, enigmático y eterno. Pero pasemos a ver quién era Conde Saint Germain. Individualmente, uno de los personajes más enigmáticos de la historia, considerado por muchos un ser inmortal o continuamente reencarnado. Su leyenda resiste el paso del tiempo y, a pesar de las distintas opiniones sobre su persona, se le recuerda por su mente grandiosa. Fue alquimista, miembro de la Orden Rosacruz, la sociedad secreta que creía que el mundo estaba construido sobre misteriosas realidades del pasado que permanecen ocultas al hombre medio. Su forma de vida, sin embargo, es la que estuvo rodeada de mayor misterio, y gran parte de su trasfondo histórico es como mínimo cuestionable. Nació en 1710 y existen dos versiones sobre su origen familiar. La primera, difundida cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, cuenta que era el tercer hijo del príncipe Ferenc Rosik II de Hungría, con una mujer desconocida. En relación a esta teoría, debemos explicar que Saint Germain fue criado y educado por la rica familia de banqueros italianos Medici, demostrando ya en su infancia poseer un asombroso intelecto, digno de cualquier adulto. La segunda versión de su nacimiento cuenta que era hijo de un judío portugués desconocido. Sin embargo, al día de hoy, seguimos sin saber cuáles eran sus verdaderos orígenes, ya que no consta en registro alguno con su nombre real, ni de su nacimiento, ni de su fallecimiento y entierro. Entre todos los documentos aparece únicamente su célebre apodo, el nombre que inventó para sí mismo como Saint Germain. La famosa, influyente y extremadamente poderosa familia Medici de Italia fue la encargada de criar y de educar a Saint Germain. El conde de Saint Germain se presentaba a sí mismo como alguien que había vivido en diferentes lugares durante las distintas etapas de su vida, trabando amistad y labrándose enemigos en todas partes de Europa. Era conocido por su gran intelecto, sus talentos y sus amistades con personajes de la realeza, y se le consideraba un ejemplo a seguir en relación con la moda de la época. Vistiendo siempre de forma impecable, con un anillo en cada dedo y luciendo una peluca constantemente pulverizada. Tal preparación denotaba una educación rica y la versión de él que era un hijo de un príncipe resultó ser un buen auguro para sus aspiraciones políticas. Saint Germain estaba considerado como un hombre encantador, apasionado de la pintura y la música y capaz de hablar con soltura las 10 lenguas más importantes de la Europa de entonces. Saint Germain provocaba una gran curiosidad en torno a su persona y de muy diferentes maneras. Una de las más llamativas radicaba en que nadie lo vio jamás comer ni beber en público, pese a que siempre gozó de una salud perfecta. En una ocasión confesó al servo italiano Giacomo Girolamo Casanova que solamente comía un tipo secreto de alimento, lo que hizo pensar a muchos que se trataba de un elixir para alcanzar la eterna juventud, que lo había mantenido vivo durante más de 300 años, por lo que el resto de alimentos le resultaban innecesarios.
También curioso el hecho de que, aparentemente, no dispusiera de riqueza alguna evidente, aunque siempre trabó amistad de manera indefinida con aristócratas de muy alto rango y miembros de las distintas familias reales. De hecho, su confidente más cercano era el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, de la provincia de Schleswig-Holstein, única persona a quien admitió como miembro de su familia y en cuya residencia decidió morir. Entre los seguidores más fieles de Saint-Germain se contaban algunos personajes destacados desde un punto de vista histórico. De hecho, el conde fue detenido en Londres alrededor del año 1743 por ser un espía jacobita muy buscado. Catarina la Grande supuestamente le pidió ayuda para lograr su meta de convertirse en emperatriz de Rusia en 1762. Luis XV de Francia confió tanto en Saint-Germain durante su reinado que el conde era el único, junto con el mismo rey, a quien se le pedía acceder libremente a los aposentos de la amante favorita del monarca, Madame Pompadour. Además, la amistad entre Luis XV y Saint-Germain se inició porque el rey había solicitado su ayuda en asuntos diplomáticos. Probablemente Saint-Germain intermediara intentando instalar la paz entre Francia y Gran Bretaña durante la Guerra de los 7 Años, fallando en su propósito solo porque fue considerado sospechoso por Carlos Luis Auguste Fouquet, duque de Belle-Isle. El ya mencionado Casanova, conocido del conde, siendo muchacho también quiso hacerse alquimista y miembro de la Orden Rosacruz. De hecho, siempre se había visto a sí mismo como el más inteligente, hasta que conoció a Saint-Germain, cuando éste le confesó que tenía más de 300 años. Casanova comprendió que el conde le había superado con creces en sus habilidades alquímicas. El conde de Saint-Germain afirmó muchas veces ser inmortal. Al parecer, su edad era ya de 300 años en el momento de su aparición, alrededor de 1700. Sin embargo, existe otra versión más peculiar de la historia de Saint-Germain, que revela que en algunos archivos históricos creen que Saint-Germain era un maestro ascendido de la antigua sabiduría, cabeza visible de un sistema de creencias teosófico que consideraba que los seres humanos podían reencarnarse para adquirir una sabiduría que, con el tiempo, unificaría los aspectos materiales y espirituales del universo. Estos maestros, supuestamente, alcanzaban el mismo tipo de ascensión espiritual que Jesús de Nazaret en la Biblia. Esta fe teosófica se ha mantenido a nuestros días y Saint-Germain está aún hoy considerado uno de sus maestros. Sus seguidores piensan que el Saint-Germain histórico en realidad se habría reencarnado una y otra vez antes de su nacimiento como Saint-Germain, al igual que hicieron otras famosas personalidades a lo largo de la historia. Todos ellos fueron individuos de suma importancia y el eco de su influencia en la historia del mundo fue largo y duradero. La supuesta primera reencarnación del conde Saint-Germain fue uno como sumo sacerdote del templo de la llama violeta hace más de 50.000 años. Se dice que llevó la iluminación a la gente de esta civilización, revelándoles el concepto de conciencia cósmica, pero que más adelante abandonaron ese camino y se perdieron en los placeres mundanos. Cuando esto ocurrió, el hombre que más tarde sería Saint-Germain dejó que aquel pueblo sucumbiera por sus pecados. Le encontramos más tarde bajo la forma del profeta Samuel del Antiguo Testamento, que eligió a Saúl como rey de Israel, siendo después rechazado por este. Después Saint-Germain nace supuestamente como José, esposo de María y padre terrenal de Jesús de Nazaret. Sin embargo, una de sus supuestas encarnaciones más fascinantes fue la del consejero en la corte del rey Arturo y el posible famoso mago Merlín. Evidentemente, la línea que separa la ciencia y la magia es muy fina para ciertos seguidores de Saint-Germain. Algunos creen que el mago Merlín era una encarnación de Saint-Germain. Las antiguas encarnaciones más amplias aceptadas de Saint-Germain empiezan en el tercer siglo después de Cristo. Se considera que Saint-Germain nació como San Albano, primer mártir británico de la fe cristiana, que fue decapitado por no revelar al emperador Diocleciano dónde se ocultaba el monje Anfíbalo. Fue brutalmente torturado antes de su muerte y se le rinde culto y gran veneración por haber soportado sus tormentos pacientemente. Poco después de su muerte como Albano, se dice que Saint-Germain nació como Procolicio, director de la Academia Platónica de Atenas.
Comenzó su vida adulta como Procolicio siendo un exitoso abogado, para poco después desilusionarse con su profesión y viajar a Atenas en busca de tutela filosófica. A continuación fue conocido como Roger Bacon, filósofo franciscano nacido en el siglo XIII. Roger Bacon era un firme creyente en la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud, y solo su pasión e intelecto atrajo a un importante número de seguidores. Su rincón de estudio se convirtió en un lugar de peregrinación tras su muerte, y se difundió la leyenda de que era algo más que un simple filósofo, una especie de mago que había conseguido derrotar al diablo. No obstante, hacia el siglo XIX empezó a ser considerado principalmente un científico excéntrico. Se dice que la forma final y más poderosa bajo la que nació Saint Germain fue la de Sir Francis Bacon, miembro de la corte de la reina Isabel I de Inglaterra. Francis Bacon está considerado en la actualidad padre de la ciencia empírica, así como posible autor de la mayor parte de las obras de William Shakespeare, aunque esto último es algo sobre lo que se discute acaloradamente. De todos modos, lo más interesante al respecto, sin duda, es que algunos seguidores de Saint Germain creen que Francis Bacon fingió su muerte el domingo de Pascua de 1626 para viajar a continuación en secreto a Transilvania, de la que hizo su hogar hasta su ascensión a maestro el 1 de mayo de 1684. Fue después de esta supuesta ascensión cuando Bacon solicitó una encarnación final y regresó al mundo como el escurridizo conde de Saint Germain, y que su muerte se produce en el siglo XVIII. De cualquier manera, la vida de Saint Germain no parece acabar aquí, aunque murió en Schleswig-Holstein, patria y hogar de su amigo el príncipe Carlos de Hesse-Kassel. No existen registros funerarios o de enterramientos que atestiguen su fallecimiento. Muchos seguidores de la teoría de la ascensión creen que Saint Germain se sigue reencarnando, teniéndose noticias de que fue visto en fecha tan reciente como en 1926. De todos modos, sea cual sea finalmente la verdad, Saint Germain impregna la historia como un personaje enigmático y misterioso, y al día de hoy continúa siendo valorado por sus triunfos, tanto religiosos como políticos. Esto, sin dejar de lado la gran influencia que tuvo en toda la familia aristocrática de Europa, donde siempre influyó su personalidad y era altamente consultado, no solamente por su inteligencia, sino por sus conocimientos altamente esotéricos.